crocheteras, bienvenidas una vez más a mi canal para las que ya me conocen, y si es tu primera vez en el canal, pues bienvenida, espero que te guste mi contenido, y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy en este video vamos a hacer este hermoso gnomo. Está muy fácil de hacer y ideal para colgarlo ahora en el árbol de Navidad. Espero que les guste, que los hagan, y si quieren compartir la foto conmigo, pues me la pueden enviar a mi correo electrónico o pueden etiquetarme en Instagram. Los materiales que vamos a utilizar: yo voy a utilizar esta marca. Es una lana acrílica número 4. Voy a utilizar 4 colores: gris, rojo, un poco de color piel para la nariz y blanco. Lo voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros. Voy a utilizar una aguja lanera, tijeras, relleno y alfileres. Así que comenzamos con el tutorial. Iniciamos haciendo un nudo corredizo y hacemos 2 cadenas. En la primera cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto, terminando esta segunda vuelta con 12 puntos bajos, y en el primer punto del primer aumento vamos a poner un marcador. Seguimos haciendo 2 puntos bajos en cada punto. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto, y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta: un punto bajo solo, en el siguiente un aumento. Para iniciar la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto, y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a iniciar la quinta vuelta. Aquí vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1 en cada punto. O sea, en los primeros 3 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada uno. En el siguiente un aumento. Y vamos a repetir eso por toda la vuelta. Terminé la vuelta número 5. Ahora, desde la vuelta 6 a la vuelta 14 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, terminando cada vuelta con 30 puntos. En total vamos a hacer 9 vueltas de un punto bajo en cada punto. Voy a terminar esas 9 vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer las 9 vueltas. Ahora, para la vuelta número 15 vamos a hacer un punto bajo en los primeros 3 puntos. Y en los 2 siguientes vamos a hacer una disminución invisible. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Termino de hacer esta vuelta y les muestro la vuelta número 16. Para la vuelta número 16 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, sin disminución. Hacemos un punto bajo en cada punto. Para la vuelta número 17 vamos a hacer un punto bajo en los primeros 2 puntos. Y en los 2 siguientes una disminución. Y eso es lo que vamos a repetir
por toda la vuelta. Termino de hacer esta vuelta y les muestro la que sigue. En la próxima vuelta, que es la número 18, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y terminando esta vuelta, vamos a poner el relleno. Voy a terminar de hacer esta vuelta, le voy a poner relleno y les muestro lo que hacemos en la vuelta número 19. Terminé de hacer la vuelta y le puse relleno. Ahora vamos a hacer la vuelta número 19. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, seguido de una disminución. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo solo y en los dos siguientes una disminución. Voy a repetir eso por toda la vuelta y les muestro lo que hacemos en la siguiente. Terminé de hacer esa vuelta y ahora vamos a hacer 3 vueltas de un punto bajo en cada punto. 3 vueltas. Voy a hacer esas 3 vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer esas 3 vueltas y le puse un poco más de relleno. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Y ya para cerrarlo, lo que vamos a hacer es 2 disminuciones más. Una. Y ahora hacemos en este punto que se ve así, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un punto bajo, así. Y cortamos el hilo. Así es como nos debe de haber quedado. Escondemos este hilo. Así es como nos ha quedado. Ahora con el color rojo vamos a iniciar los brazos. Vamos a hacer un nudo corredizo y hacemos 2 cadenas. Y en la primera cadena que hicimos vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de hacer los 6 puntos bajos vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto. Pongan un marcador para que no se confundan. Y hacemos 2 puntos bajos en cada punto. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto y en el último punto vamos a cambiar al color gris. Aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Voy a hacer esos puntos y cuando llegue al último pues les muestro para hacer el cambio de color. Aquí voy a hacer el último punto. Lo que hago es como si fuera a hacer un punto bajo, pero lo voy a cerrar con el color gris. Así. Ahora para iniciar la próxima vuelta vamos a hacer en el primer punto vamos a hacer un punto bajo solo. Y en los 2 siguientes vamos a hacer una disminución y voy a ir aprovechando para esconder estas 2 hebras. Así. Y eso es lo que vamos a repetir. Vuelvo a hacer un punto bajo y en el que sigue vamos a hacer una disminución.
y vamos a repetir esto por toda la vuelta. Y ahora vamos a hacer 7 vueltas de un punto bajo en cada punto. Voy a terminar esas 7 vueltas y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer las 7 vueltas y le puse un poco de relleno. No le ponga mucho para que no quede muy estirado. Voy a retirar el marcador y para cerrarlo vamos a cerrarlo con 4 puntos bajos. De ahí mismo donde sale ese punto voy a insertar el gancho y voy a hacer un punto bajo. El siguiente, otro punto bajo, el siguiente, otro punto bajo y el último aquí. Y así queda cerrado. Voy a cortar el hilo dejando un poco para coserlo. Así. Y voy a hacer otra exactamente igual. Yo ya lo tengo listo acá. Entonces ahora vamos a hacer la nariz. Yo voy a utilizar este color piel. Vamos a hacer un anillo mágico y ahí hacemos 4 puntos bajos. Lo cerramos. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 4 aumentos, 2 puntos bajos en el mismo punto. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, 8 puntos bajos. Y ya para la última vuelta vamos a hacer 4 disminuciones. Y 4. Voy a cortar este hilo. Y con este, que es con el que estamos trabajando, voy a cortarlo así para coserlo con esta hebra. Así. Ahora para el sombrero iniciamos haciendo 3 puntos bajos en un anillo mágico. Lo cerramos y ahora hacemos un aumento en cada punto. O sea, vamos a hacer 3 aumentos, 2 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta, que sería la número 3, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Serían 6 puntos en total. Ahora en la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Aquí sí ya voy a empezar a poner el marcador para no confundirme. Hice un punto bajo en el primer punto y en el siguiente voy a hacer un aumento. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Un punto bajo en el siguiente y en el siguiente un aumento. Y repito lo mismo.
así. Ahora para la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, en total 9 puntos bajos. Voy a hacer esta vuelta y continuamos con la próxima. Ahora en la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en los primeros 2 puntos. Y en el siguiente un aumento. Y eso es lo que voy a seguir repitiendo en esta vuelta. Un punto bajo en los próximos 2 puntos y en el siguiente un aumento. Ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer en todas las vueltas. Aquí iniciamos con 2 puntos bajos, uno en cada punto. Déjame acercar un poco la cámara. Aquí iniciamos con 2 puntos bajos, uno en cada punto, seguido de un aumento. Cuando terminemos esta vuelta vamos a hacer una vuelta de un punto bajo en cada punto. Entonces en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos solos y seguido de un aumento. Terminamos esa vuelta, seguimos con otra vuelta de un punto bajo en cada punto. Y así vamos a ir haciendo los aumentos. Y por cada vuelta de un aumento vamos a hacer una vuelta de un punto bajo en cada punto. Cuando lleguemos a la vuelta donde comenzamos haciendo 9 puntos bajos, seguido de un aumento, entonces ahí vamos a parar. Voy a hacer todas esas vueltas y regreso para mostrarle lo que sigue. En la caja de descripción del video les voy a dejar el patrón escrito del gorro por si no entienden o tienen alguna duda acerca de cómo vamos a hacer esas vueltas. Lo voy a hacer así para que el video no se haga tan largo. Voy a terminar de hacer todas esas vueltas y les muestro ya lo que sigue. Terminé de hacer la vuelta donde comienzo con 9 puntos bajos seguido de un aumento y ya aquí no vamos a hacer más vueltas. En esta simplemente vamos a hacer un punto deslizado y cortamos el hilo, dejando un poco largo para coserlo. No dejen muy poco, más o menos, déjame ver, más o menos 23 centímetros para coserlo. Y a esto, si quieren, le pueden poner un poco de relleno. Yo les voy a mostrar ahora. Aquí tengo todas las piezas. Y lo primero es, vamos a poner los brazos. Vamos a fijarlo con alfileres, poniendo esta parte, que es donde se ve la unión, la vamos a poner para abajo. Entonces aquí vamos a unir en la vuelta número 10, entre la 19 y la 20. Quieren pueden contarla así: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí entre la 19 y la 20, ahí. Y ahí la voy a fijar con 2 alfileres y la otra del otro lado. Así voy a coserlo con la aguja lanera.
y este hilo lo vamos a sacar aquí arriba para amarrarlo con el otro, que no se va a ver porque en esa parte va el gorro. Entonces hacemos lo mismo de este lado. Voy a hacer este y regreso para ponerle la nariz. Para ponerle la nariz vamos a contar 3 vueltas abajo, desde esta vuelta donde están los brazos. 1, 2, 3, y en el centro de estas dos, ahí vamos a unir la nariz. Si a ustedes le queda la nariz muy, ¿cómo se diría? Muy débil, pueden ponerle un poquito de relleno. La mía está bien así, pero si ustedes la quieren un poquito más recta, pues la pueden llenar, le pueden poner relleno. Cosemos la nariz ahí. Terminé de coserle la nariz y esta hebra la dejé así atrás porque con la que va a sobrar del sombrero pues la vamos a esconder juntas. La vamos a amarrar y a esconder juntas. Ahora, para ponerle el bote o la barba, aquí yo tengo 3 diseños. Se los quiero enseñar para que ustedes elijan el que más les guste. Este lo hice con hilo de algodón número 2 y lo puse así, lo abrí peinándolo con un cepillo de eso que usamos para el cabello. Este es hilo acrílico y este es el mismo hilo acrílico, pero lo peiné con un cepillo. Los 3 se ven muy bonitos, así que ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a poner, en el que estamos haciendo, lo voy a poner así. Entonces lo que hice fue, aquí tengo 42 tiras de 8 centímetros cada uno. Si ustedes piensan que 8 centímetros le queda muy largo para el que ustedes están tejiendo, entonces lo que hacen es que miden el hilo así y lo cortan. De todas formas, al final pues vamos a, después que pongamos todas las tiras, lo vamos a recortar iguales. Entonces, para ponerlo, van a tomar 2 tiras y vamos a comenzar poniéndolo en esa fila encima de la nariz. Y para ponerlo, tomamos el punto así, ponemos las 4 puntas juntas y ahora pasamos las 4 puntas por adentro del círculo así y apretamos y ahí ya queda puesto. Entonces vamos a seguir poniendo en ese punto, en esos puntos, seguimos en la de abajo, en la que sigue, hacemos esa completa y seguimos en la otra que sigue. Yo voy a empezar a ponerlo y se lo voy a mostrar ya cuando vaya por aquí abajo. Bueno, hasta aquí miren ya cómo se va mirando. Si ustedes les gusta, si ustedes les van poniendo y pues quieren parar de ponerle, pues está bien. A mí me gusta que se vea con mucho. Entonces ahora lo voy a mostrar por aquí abajo, miren, así es como yo lo llevo. Le voy a poner lo que falta aquí y en esta parte y ya regreso para ponerle el sombrero. Le voy a poner lo que falta y regreso para ponerle el sombrero. Terminé ya de ponerlo todo y ahora vamos a poner el gorro. Si ustedes quieren, no le ponen relleno ahí adentro y lo dejan así, pero como a mí no me gusta que quede así, pues yo le voy a poner un poco de relleno para que se quede firme. Entonces así, la parte donde está este hilo, que es con el que vamos a coser, la vamos a dejar para atrás en el centro, así, miren qué lindo. Así, entonces
con la aguja lanera. Yo voy a usar esta grande para que se me haga más fácil. Entonces voy a hacer una puntada en el cuerpo y lo voy a sacar en el gorro, pero vamos a coser encima de esa segunda línea, de esa segunda vuelta, contando de abajo hacia arriba. Entonces ahí, así hago la primera puntada. Ahora voy a insertar otra vez la aguja y voy a entrarla por el cuerpo y la voy a sacar por el gorro. Así. Ahora cuando lleguemos aquí adelante, encima de la nariz, ahí no vamos a hacer puntada. Lo que vamos a hacer es, cuando insertemos la aguja aquí, vamos a entrarla en el cuerpo ahí y la vamos a sacar de este lado de la nariz. O sea, que no vamos a hacer ninguna puntada en el centro para que quede con esta forma, porque si hacemos una puntada ahí, entonces el gorro como que se va a hundir. Creo que en uno de estos lo hice así, miren. Así se va a ver y no queda bonito. Entonces vamos a entrarla en el cuerpo y vamos a sacarlo de este lado. Así. Ahí hago la puntada, entro la aguja por el cuerpo y la saco aquí. Ahora, donde hicimos la puntada, con la misma aguja le hacemos así para que no se note tanto. Así. Y ya aquí la entramos y la sacamos donde está este hilo. Así. Entonces ahora amarramos estas dos hebras. La cortamos y la escondemos. Así. Y así es como nos queda. Si lo van a dejar así, pues ya únicamente es recortarlo para que todos queden más o menos parejo, igual que este, así. Si lo quieren hacer así abierto, pues con el peine o el cepillo de ustedes peinarse, pues le hacen así y luego lo recortan. Yo lo voy a recortar porque lo voy a dejar así. Entonces yo estos los voy a hacer un regalo. Entonces voy a regalárselo a alguien así. Y ya por último, aquí arriba hice 20 cadenas y la uní al gorro. Bueno, pues así hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Compartan mis videos para que lleguen a más personas y les den me gusta. Yo vivo en Estados Unidos y mañana, 25 de noviembre, pues se celebra el Día de Acción de Gracia. Así que a todos los que viven en Estados Unidos y donde quiera que se celebre mañana, les deseo que tengan un feliz día, que lo disfruten reunido con su familia y que la pasen muy bien. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.